Bueno, muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar de un tema, quizás de uno de los temas que más me gustan, y es el enfoque de la medicina preventiva, y en este caso aplicada entonces al riesgo cardiovascular. Vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a hablar de generalidades de la epidemiología de la enfermedad cardiovascular. Posteriormente vamos a hablar sobre los principales factores de riesgo. Vamos a hablar también un poco sobre el impacto en la prevención en la enfermedad cardiovascular. Posteriormente me enfocaré en la intervención de los principales factores de riesgo cardiovascular descritos, algunos comportamentales y otros factores metabólicos, y finalmente pues algunas conclusiones al final. Bueno, entonces la enfermedad cardiovascular se compone de diferentes condiciones, las principales: la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y las enfermedades de la aorta. La OMS también incluye en su definición otras condiciones cardiovasculares como la cardiopatía reumática, la congénita y la enfermedad tromboembólica venosa. Juntas dan cuenta del 30% de las muertes en el mundo, es decir, 1 de cada 3 muertes a nivel global se deben a las enfermedades cardiovasculares. Y de estas, el 80% corresponden a muertes por enfermedad coronaria y por accidente cerebrovascular. Es decir, son el gran centro de la mortalidad en la enfermedad cardiovascular. De hecho, si las vemos de manera separada, tanto la enfermedad isquémica coronaria como el ACV son las principales causas de mortalidad en el mundo. Superan incluso algunas enfermedades inmunoprevenibles, el EPOC, el cáncer, la diabetes. Es decir, estamos hablando no solamente de un tema de interés a nivel asistencial, sino también un tema de interés en salud pública. En el año 2017 murieron cerca de 18 millones de habitantes por causas cardiovasculares. Esto entonces, como les mencionaba, el 30% de la población mundial. Se estima que para el año 2030 este porcentaje aumente a un 32.5%. Cuando lo vemos según el área geográfica, vemos que en América Latina se acerca a la media mundial de 30%. Hay otras zonas donde, por ejemplo, todavía predominan las muertes materno-fetales e inmunoprevenibles, como por ejemplo en África subsahariana, y hay otras zonas donde, por el contrario, hay un aumento exagerado de la muerte cardiovascular, cercano al 60% en algunas áreas, sobre todo en Asia Central y en Europa. Quizás lo más preocupante es que a pesar del aumento de la prevalencia de estas enfermedades en países de altos y medianos ingresos, el 80% de la mortalidad se da en países de bajos y de medianos ingresos. Es decir, a pesar de la alta frecuencia de estas enfermedades y que van en aumento en países en general en todo el mundo, la mortalidad, la carga de mortalidad se da sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. Y esto se da porque en los países desarrollados todos los intentos de prevención y el impacto en prevención ya está dando frutos. Ya encontramos que hay una disminución de la incidencia del 30% de las enfermedades cardiovasculares y del 50% de la mortalidad en estos últimos 20 años. Este estudio, por ejemplo, un estudio realizado en 17 países con más de 150.000 sujetos, se evaluaron los factores de riesgo para eventos cardiovasculares mayores, tanto en países de altos como medianos y bajos ingresos. Colombia actualmente está categorizado como un país de medianos ingresos. ¿Qué se encontró? Que los factores de riesgo cardiovascular son diferentes dependiendo de la zona geográfica. Por ejemplo, en países de altos ingresos predomina una dieta poco saludable, la presencia de hipercolesterolemia, la obesidad, el consumo exagerado de alcohol, también algunas situaciones de índole emocional, la depresión y el estrés. Por el contrario, en países de bajos ingresos predomina el alto consumo de tabaquismo, algo que ya logró disminuir en gran parte en el mundo desarrollado. También la baja cantidad de pacientes o de personas que realizan actividad física, la diabetes, más frecuente en países de bajos ingresos, y pues indudablemente todo esto influye en la aparición de la enfermedad cardiovascular y en las diferencias entre cada una de ellas.
¿Qué se vio en este estudio? Que a pesar de la mayor incidencia de enfermedad cardiovascular en países de primer mundo, la mortalidad, la carga de mortalidad, tanto por enfermedad cardiovascular como por cualquier causa, se da en países de medianos y altos ingresos. En países de medianos ingresos mueren 3 veces más que en países de altos ingresos luego de un evento cardiovascular. En países de bajos ingresos esta mortalidad es 6 veces mayor. ¿Qué sucede? Muy probablemente muchas medidas de prevención secundaria una vez se da el evento cardiovascular pues no son las adecuadas, quizás hay sistemas de salud que todavía no funcionan adecuadamente, muchos pacientes por ejemplo reciben la mejor atención en el momento agudo, pero posteriormente por alguna razón se pierden del seguimiento, no reciben la medicación, es decir, influyen, obviamente también está el tema también de la educación de los pacientes, que en los países de bajos ingresos suele ser menor, entonces todos estos factores influyen en que, digamos que es como una paradoja, hay más pacientes con enfermedad cardiovascular en países de altos ingresos, pero hay más muertes en países de bajos ingresos. Entonces, ¿cuáles son los factores principales de riesgo cardiovascular? Clásicamente hemos aprendido que tenemos factores de riesgo que son modificables y otros que son no modificables o relativamente fijos. Podrían ser potencialmente modificables. El nivel de educación, los ingresos económicos, el estatus de pobreza, indudablemente influyen en el proceso de salud de enfermedad. Hay otros no modificables, clásicos, la edad, a mayor edad, mayor riesgo de morir por un evento cardiovascular, ser hombres también conlleva un mayor riesgo, la etnia, algunas etnias, sobre todo pues, los caucásicos mueren más por enfermedades cardiovasculares que los hispanos, igualmente los afrodescendientes, comparado con los hispanos, hay algunas etnias, minorías que llegan a zonas donde pues, se occidentaliza su estilo de vida y también aumenta su riesgo cardiovascular. En cuanto a los factores modificables, en lo que me voy a enfocar el día de hoy, podríamos hablar de factores comportamentales, los principales serían estos 4, y los factores metabólicos. De ellos, quizás los que más evidencia tienen y más impacto tienen en la prevención de riesgo cardiovascular son estos 4, el tabaco, la dislipidemia, la diabetes y la hipertensión arterial. Sin embargo, si miramos de una manera un poco más profunda, quizás mucho más importante puede ser el impacto en el sedentarismo y en las dietas, en las dietas no saludables, digamos que están como en la base del desarrollo de estas complicaciones metabólicas. Entonces, como les mencionaba, estos son los 4 grandes factores de riesgo que se han estudiado. Y, por ejemplo, en el año 2005 intentaron determinar en el paciente con una enfermedad coronaria establecida cuántos factores de riesgo tienen, si esto sí se relaciona con la presencia de eventos cardiovasculares. Y se encontró que en el 90% de los casos, independiente de la edad y del género, al menos existe un factor de riesgo de estos 4 factores de riesgo cardiovascular. Es, digamos, raro o atípico encontrar un paciente sin estos 4 factores de riesgo y que presente un evento coronario. Quizás influyen otros factores, por ejemplo, pues la genética y otros factores no documentados, pero el 90% de los pacientes van a tener al menos un factor de riesgo cardiovascular que puede ser potencialmente intervenido. Y cuando lo vemos desde el otro punto de vista, es decir, aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular, quienes llegan a un evento coronario o un evento cardiovascular, este metaanálisis de más de 250.000 pacientes evaluó esto. Entonces, hizo 3 grandes clasificaciones. Aquellos que tenían factores de riesgo vascular controlados u óptimos, es decir, no son diabéticos, no son fumadores y tienen un colesterol total y una presión arterial en metas. Ese es el estado óptimo en estos 4 factores. Se encuentra que estos pacientes, la probabilidad de morir por una causa cardiovascular es considerablemente menor, cercano al 15% a 40 años. Pero si tenemos, por ejemplo, 2 o más factores de riesgo no controlados, es decir, hipertensos mal controlados, colesterol pues por fuera de metas, somos diabéticos o fumamos, ese riesgo aumenta un 40%. Entonces, pues cada vez hay más evidencia con respecto a estos 4 grandes factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el impacto de la prevención? Y eso es lo que nos han demostrado entonces los países de primer mundo. Ahora la prevención pues,
Esta prevención primaria en la primera década del siglo XXI se enfocó en estos factores de riesgo, es decir, en la prevención primaria. Sin embargo, ahora se está hablando de este término, es la prevención primordial, y es esa prevención en la cual intervenimos para evitar que se desarrollen los factores de riesgo, es decir, hay que actuar antes de que el paciente se vuelva diabético, sea obeso o tenga hipertensión, y se ha demostrado que inclusive se podrían hacer intervenciones desde la etapa perinatal, la infancia, estilos de vida saludable desde la niñez, el enfoque en el dejar, pues, en la cesación del tabaquismo, la actividad física regular y otros aspectos muy importantes en la prevención primordial. La idea es impactar principalmente en estos factores. Realmente esto también es transversal a la prevención primaria y secundaria, no dejar de dar recomendaciones, indicaciones, educación y fortalecimiento en estos factores protectores. Ya cuando hablamos de la prevención primaria es impactar en los principales factores de riesgo metabólicos. Ya establecida la enfermedad, ya establecido un factor de riesgo, impactemos en ellos para evitar un evento cardiovascular. La prevención secundaria sería entonces prevenir un segundo evento o la recurrencia de un evento cardiovascular. Ya establecido el evento, diría que la gran mayoría de los pacientes que atendemos nosotros estarían en este grupo, el paciente en el cual vamos a prevenir un segundo evento, o la prevención terciaria, que es la prevención de complicaciones o consecuencias derivadas de la enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, digamos que el mundo ya está virando hacia una prevención, un enfoque de prevención más proactivo y menos reactivo, donde, pues, de manera anticipada tratemos de intervenir en estos factores de riesgo. Y esto lo ha demostrado, por ejemplo, Estados Unidos, como les mencionaba, en la primera década del siglo XXI se logró una reducción de la mortalidad coronaria y por ACV en un 30%. Y esto se hizo a través de la disminución del tabaquismo, un mejor control de la presión arterial y el control de la dislipidemia. Sin embargo, sí encontraron que hubo un aumento en el número de pacientes diabéticos y obesos. Es algo también para impactar en esta década que está pasando. La meta para ellos es mejorar la salud cardiovascular en un 20% y reducir la muerte cardiovascular en otro 20%. Y la OMS pues también ha hablado del tema, es de un interés muy importante, fundamental, y se han enfocado en los mejores vendidos, en las 6 mejores intervenciones que para ellos se tienen en la prevención en general, no solamente de enfermedad cardiovascular. Está el uso del tabaco, fue una estrategia que empezó en el año 2007, la propuesta es disminuir en 100 millones la mortalidad derivada del tabaco y por eso entonces se aumentaron los impuestos, se prohibió el consumo de tabaco en lugares cerrados y se están haciendo otras estrategias de salud pública para prevenir esto. Lo mismo va a suceder con la actividad física y las dietas no saludables. La meta es tratar de disminuir las grasas trans pues a nivel comercial, aumentar el consumo de grasas poliinsaturadas y disminuir el consumo de sodio. Eso más adelante es la estrategia que se va a implementar en los próximos años para tratar de mitigar un poco el desarrollo de factores de riesgo y de enfermedad cardiovascular. Y con respecto a la diabetes y la enfermedad cardiovascular, el enfoque es principalmente en mejorar la adherencia de los pacientes. Muchos pacientes ya tienen factores de riesgo, pero muchos de ellos no están controlados porque no hay adherencia, no hay entendimiento con respecto al impacto que tiene su enfermedad. Entonces, como les mencionaba, esta es una estrategia, pues el año pasado, donde se pretende salvar otras 100 millones de vidas. Ya se salvaron 100 millones con la disminución del consumo de tabaco y la idea es intervenir en estos 3 factores de riesgo: eliminación de las grasas trans, reducción del sodio dietario y un manejo efectivo de la hipertensión arterial. La meta entonces es prevenir estas 100 millones de muertes en 30 años. Sin embargo, también se analizan las barreras que existen, hay grandes barreras. Una de ellas es la oposición de la industria alimentaria, la falta de políticas o la debilidad de esa capacidad de los gobiernos para tomar decisiones de salud pública, quizás presionados muchas veces por intereses económicos. Los sistemas de salud que no tienen cuidados consistentes, que no garantizan medicación, educación. Un sector médico privado que algunas veces está poco regulado y ofrece un cuidado de baja calidad. Y finalmente, pues, de cada paciente depende también un adecuado control de su enfermedad. Entonces, vamos a hablar principalmente de estos 2 factores de riesgo cardiovascular, los comportamentales. Me voy a enfocar en la inactividad física,
en las dietas poco saludables. Siempre nos hemos preguntado cuáles son las mejores dietas o las mejores, por lo menos para reducir el riesgo cardiovascular. Y la evidencia cada vez sugiere con más fuerza que las dietas más saludables tienen en común que son altas en contenido de frutas, vegetales y legumbres, altas en contenido de fibra y altas en contenido de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. Y todo lo contrario, ¿qué tienen en común las dietas poco saludables? Que contienen carnes procesadas, que contienen azúcares refinados o pues que hay una cantidad exagerada, de alimentos, es decir, hipercalóricas. Esto se ha estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos. Han encontrado que entre el 40 y el 80% de la población no está consumiendo el límite mínimo de alimentos saludables que debería comer. Y todo lo contrario, cerca del 90% de la población consume alimentos en exceso de alimentos que no debería consumir. Entonces, es un tema más como de alimentación y de educar a la población. De las dietas que más evidencia tienen, tenemos la dieta DASH, la dieta mediterránea y pues ahora, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón también está tratando de intervenir en factores de riesgo alimentarios. La dieta DASH quizás es la que más evidencia tiene junto con la mediterránea, son muy similares. Estimula un alto contenido de frutas y vegetales, lácteos con bajo contenido graso, consumo de granos, aves de corral, peces, digamos que esta sea la fuente principal de proteína, de grasas adicionalmente las nueces y reducir el consumo de carnes rojas, dulces y otros alimentos. Eso es, digamos, como los factores, las características principales de la dieta DASH, ¿cierto? Esta dieta es muy similar a la mediterránea. La mediterránea tiene como fuente fundamental de grasas al aceite de oliva extra virgen, estimula el consumo de agua e inclusive de vino en moderación, gran contenido de frutas vegetales y granos enteros y de hecho pues digamos que sería una dieta semi-vegetariana con respecto a las carnes rojas, estimula el uso ocasional de carnes rojas. Entonces, ¿cuál es la evidencia de estas dietas? En el año 2013 publican este metaanálisis con estudios observacionales intentando demostrar el beneficio cardiovascular de la dieta DASH y encuentran que los diferentes estudios observacionales mostraron un beneficio en cuanto a la generación de enfermedad de falla cardíaca, de enfermedad coronaria, de ACV y de enfermedad cardiovascular en general. Es decir, si adaptamos nuestra alimentación a una dieta tipo DASH, podríamos reducir hasta en un 20% la presencia de enfermedades cardiovasculares. Y con la dieta mediterránea también sucede algo muy similar. Esto fue un estudio publicado en el 2013 de unos españoles donde demostraron lo mismo. Aquellas dietas con alto contenido de aceite de oliva o de nueces disminuye la mortalidad o el desenlace primario de eventos cardiovasculares fuertes como infarto, ACV o muerte de origen cardiovascular. También hay una disminución importante, hasta un 30%. Es decir, estas dietas demuestran que tienen un impacto benéfico en el riesgo cardiovascular y es un impacto que es notorio en todos los subgrupos, tanto en fumadores como hipertensos, como obesos y diabéticos. Entonces, ya sabemos que hay unos tipos de dietas que impactan benéficamente. De hecho, el año pasado, en agosto, se publica nueva información con respecto a la dieta saludable. Publican estos 3 estudios del mismo grupo, el grupo de PURE. Es una cohorte de 18 países, incluida Colombia, más de 135.000 pacientes, y que encuentran que el beneficio en mortalidad cardiovascular con respecto a frutas y vegetales, 3 a 4 porciones al día, disminuye hasta en un 22% el riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular, especialmente con vegetales crudos más que cocinados. Esto sería más o menos 500 gramos al día. Esa sería la recomendación. No más. Si puede comer más, mejor, pero digamos que ese beneficio cardiovascular se puede dar con 3 a 4 porciones al día. También buscaron la asociación de nutrientes, macronutrientes con los contenidos de LDL y de presión arterial y encontraron que el alto consumo de carbohidratos tiene un efecto negativo muy importante
en el aumento del LDL, en la disminución del HDL y en el aumento de la presión arterial. ¿Y qué se encontró? Que si los pacientes cambian de una dieta alta en contenido de carbohidratos a grasas saturadas, este riesgo se neutraliza. Entonces, digamos que es algo paradójico. Siempre nos han dicho que comer grasas es malo, pero esto está demostrando lo contrario, y las dietas mediterráneas también. ¿Qué pasa con los ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, monoinsaturados? Tiene un impacto benéfico en LDL, en presión arterial, lamentablemente no en HDL, pero un efecto benéfico en mortalidad. De hecho, el tercer estudio fue mortalidad total. Se encontró que aquellos pacientes en los cuales el 77% del contenido total de su alimento diario corresponde a carbohidratos, aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular y de mortalidad global. El que consume más grasas, un 35% versus un 11%, es decir, el que no restringe el consumo de grasas, obviamente lo limita a no más de un 35%, es un factor protector, protege. Entonces, digamos que estos estudios generan un nuevo paradigma con respecto a la alimentación y las recomendaciones que le debemos dar a los pacientes y en cuál es el impacto que estos van a tener a futuro. Aquí, por ejemplo, entonces se observa que la mortalidad global y los eventos cardiovasculares mayores fueron mayores a mayor consumo de grasas de energía de origen por carbohidratos. La idea es no sobrepasarnos entre un 40 a un 50% del total de carbohidratos. Cuando eso sucede, aumenta el riesgo cardiovascular y la muerte. Todo lo contrario en el paciente que obtiene su energía de las grasas totales, tampoco sobrepasar un 40 o un 45%, pero se observa un factor protector adicional. Entonces esto plantea muchas situaciones, plantea la posibilidad de que el LDL quizás no sea la mejor estrategia de tamizaje, que hay otros elementos dentro del mundo de las grasas que nos protegen y que el consumo de grasas lo hemos satanizado en los últimos 40 años, quizás no sea tan malo como pensábamos. De hecho, ya la Asociación Americana de Corazón, recomienda abiertamente intentar aumentar el consumo de estas grasas, que son las más saludables, y, por el contrario, intentar eliminar el consumo de las grasas trans, específicamente las grasas hidrogenadas, y limitar el consumo de grasas saturadas. Bueno, con respecto a la actividad física, también sabemos que hay un impacto benéfico demostrado. Por ejemplo, en el año 2002 se encontró que la capacidad del ejercicio medida en METs, mientras más capacidad tengamos, más protección tenemos a nivel cardiovascular, vivimos más. Esto se estableció con más de 8 METs. Si un paciente logra llegar a más de 8 METs y logra ejercitarse a este nivel, efectivamente va a disminuir el riesgo cardiovascular. Y en el año 2004 se encontró, digamos, algo que ahora nos lleva a recomendar ampliamente, y es, dígale al paciente que haga por lo menos 150 minutos por semana de actividad moderada. Esto reduce en un 14% la mortalidad por enfermedad coronaria. Lo mismo sucede si aumenta a mayor intensidad del ejercicio, mucho mejor. Logramos disminuir hasta en un 20% la enfermedad, la muerte por enfermedad coronaria o la enfermedad coronaria. La equivalencia en METs, esto es algo que me parece muy útil recomendarle a los pacientes o nosotros mismos utilizarlo. ¿Qué es un MET? Es la energía que me gasto en reposo, estando sentado, eso es un MET. Entonces, la idea es aumentar el número de METs durante el día, ya sea actividades generales o ejercicio. Por ejemplo, si caminamos a 4 kilómetros por hora, esto equivale a consumir en una hora 240 METs. Equivaldría en una semana a consumir 1.200 METs. Si, por ejemplo, hacemos bicicleta a 15 a 20 kilómetros por hora, consumiríamos 480 METs, y si lo hacemos todos los días, más de 3.000 METs. Entonces, esto se ha estudiado, se ha encontrado que hay un beneficio, un impacto importante. El mismo grupo, el PURE, también analizó esto fue publicado en septiembre, y ¿qué encontró? Hizo 3 grupos. Los que tenían METs bajos, o sea, baja actividad física, menos de 600 por semana, moderada, 600 a 3.000, y alta, más de 3.000. Esto equivale más o menos a decir que un paciente es activo físicamente más de 750 minutos por semana, pero miren que no es tan difícil. Un paciente que tenga una bicicleta estática en la casa puede hacer perfectamente estos 3.000 METs. ¿Y qué encontró? Que definitivamente hay un impacto benéfico en mortalidad. Mortalidad de cualquier causa, disminución de un 35%. Y de mortalidad cardiovascular mayor en un 25%, es decir, definitivamente a mayor cantidad, mucho mejor en la actividad física con respecto al riesgo cardiovascular, algo que fue evidente en todos los subgrupos,
tanto en prevención primaria, primordial, como en prevención primaria, en aquellos con factores de riesgo. Otra forma útil de recomendar a nuestros pacientes cómo hacer ejercicio es llegar a una intensidad moderada, pues a un grado de actividad moderado intenso. Esto es entre el 70 al 85-90% de la frecuencia cardíaca máxima. Si tenemos esto se calcula fácilmente, hay diferentes fórmulas, pero una de ellas es esta, 220 menos la edad. Un paciente de 40 años, su frecuencia cardíaca máxima es de más o menos 180. Si le decimos que haga un ejercicio con una actividad intensa, moderado o intenso, le decimos, vea, que su frecuencia cardíaca se mantenga entre 125 y 160 latidos por minuto. Y esto ya es muy fácil, esto ya se puede hacer, le enseñamos a tomar la frecuencia cardíaca o ya venden muchos dispositivos que hacen ese trabajo y pues es otra estrategia útil actual, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendan ahora? ¿Qué se recomienda actualmente? Se recomienda realizar por lo menos 75 minutos semanales de actividad vigorosa, intensa, o sea, es decir, una frecuencia cardíaca intensa, o 150 de actividad moderada. Escoja la que quiera, pero intente hacerlo. Siéntese lo menos posible. Está demostrado que aquel que se sienta más de 3 horas en el día disminuye en 2 años su riesgo de vivir. Es decir, si nos mantenemos menos de 3 horas sentados, aquí ya una hora, menos de 3 horas sentados, eso prolonga la vida 2 años. Adicionalmente, se recomienda entonces mejorar la propiocepción, el balance a través del yoga y otras actividades como el baile y de la fortaleza en la resistencia, es decir, la masa muscular. ¿Qué pasa entonces si combinamos todos los factores protectores? Se me había olvidado hablarles de esto, y es el tabaquismo, el consumo de alcohol. El tabaquismo, solo con un consumo de un cigarrillo día, aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de morir por cualquier causa aumenta, tanto en hombres como en mujeres. A mayor consumo, esto tiene digamos que es una gráfica lineal, es un riesgo lineal, algo diferente a lo que sucede con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol tiene un comportamiento en J, en el cual el consumo de bajas cantidades puede ser benéfico en el riesgo cardiovascular. Esto pues también lo hemos escuchado y lo sabemos. Sabemos que el hombre podría tomar hasta 2 unidades de alcohol por día, esto equivale más o menos a 2 cervezas, 3 cervezas o 2 copas de vino al día, y la mujer 1 copa de vino al día, y que esto tiene un beneficio en el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa cuando unimos todos estos factores protectores? Y esto se hizo en este estudio para prevención primaria de infarto de miocardio. Fue un estudio en Suecia, un seguimiento a 12 años, y utilizaron 5 comportamientos de bajo riesgo. Una dieta tipo DASH o tipo, pues una dieta saludable, actividad física, hacer más de 300 minutos por semana, consumo moderado de alcohol, no pasarnos de 30 gramos, es decir, de 2 copas de vino al día, no fumar y tener un perímetro abdominal pues en rango normal. Y se encontró que con la sumatoria de cada factor protector podríamos disminuir hasta el 80% el riesgo de un infarto en estos 12 años. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Esto es una sumatoria donde cada factor protector me adiciona mayores probabilidades de vivir libre de enfermedad cardiovascular. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo metabólicos, me voy a enfocar en diabetes, dislipidemia e hipertensión. Con respecto a la diabetes, sabemos que la diabetes, pues, ¿por qué los pacientes con diabetes tienen más enfermedades cardiovasculares? Eso pues también ha sido muy estudiado. Digamos que además de esos factores comportamentales que aumentan el riesgo de diabetes, también aumentan, digamos que son asociados a estilos poco saludables. Adicionalmente, generalmente viene asociado a dislipidemia, a estados hipercoagulables. La alteración endotelial existente en estos pacientes, disfunción endotelial, estrés oxidativo, rigidez arterial, todo esto digamos que confluye para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en el paciente diabético. Y se ha demostrado que en pacientes sin diabetes o con diabetes, si le adicionamos un factor de riesgo más, prácticamente ese riesgo se duplica. Es decir, en un paciente, por ejemplo, sin diabetes, pero con estos 3 factores de riesgo, pues las tasas de mortalidad son cercanas a 60 por 10.000, pero llegan a 130 por 10.000, es decir, se multiplica el efecto del factor de riesgo. También sabemos de la diabetes como equivalente coronario, también expuesto en diferentes estudios. Esto empezó en Finlandia en el año 98, encontraron que el paciente no diabético
se comporta, pues, para el desarrollo de un evento cardiovascular, se comporta como un factor de riesgo similar a haber tenido un infarto. Entonces, y si tenemos tanto el infarto como la diabetes de base, ese riesgo es muchísimo mayor. Lo mismo demostró un estudio en el año 2004 en Estados Unidos con 13.000 habitantes, y lo mismo demostró este estudio en el año 2008 con 3 millones de habitantes daneses, donde se encontró una misma tendencia. Pacientes diabéticos sin infarto previo se infartan igual que el paciente que ya se había infartado previamente. O sea, se comporta, es un equivalente coronario, por eso la importancia de impactar de manera prematura en estos pacientes. Y si tenemos estos dos factores de riesgo, pues se potencializa aún más ese riesgo. Actualmente en la diabetes tenemos un enfoque más antropocéntrico, en el cual no nos enfoquemos tanto en el azúcar, es decir, un enfoque menos glucocéntrico, sino que evaluemos otros aspectos relacionados con el paciente. Por ejemplo, si hay ya enfermedades, si hay complicaciones establecidas, la expectativa de vida, las comorbilidades que tenga. En estos pacientes más comórbidos, pues vamos a buscar unas metas menos exigentes. Todo lo contrario en un paciente que esté motivado. Si yo tengo un paciente muy motivado, así tenga comorbilidades, yo voy a intentar llegar a metas con él de una manera más estricta. Ahora, ¿qué recomienda la Asociación Americana de Diabetes de Estados Unidos, que publicó en diciembre la guía del año 2018? Digamos que esto es una novedad, esto no lo habíamos visto antes, y es la utilización de medicamentos con impacto benéfico en riesgo cardiovascular. Esto surgió porque en los últimos 10 años la FDA ordenó que todos los medicamentos que sean utilizados en diabéticos deben pasar por un estudio, un RCT que demuestre que por lo menos tiene un efecto neutro en la mortalidad, que no me va a empeorar la mortalidad por causa cardiovascular o el desarrollo de falla cardíaca. Entonces esto ha motivado a que la industria farmacéutica pues investigue aún más y trate de demostrar ese efecto de no inferioridad con respecto a la insulina o a otras estrategias de tratamiento ya establecidas. Entonces han surgido pues múltiples estudios en los últimos años, y uno de ellos es, pues han demostrado no solamente que son no inferiores, sino que son superiores, que protegen al paciente ya con enfermedad cardiovascular o de alto riesgo. Y eso ya se adaptó a las guías del año 2018. ¿Qué nos dice la guía del año 2018? Pues manejo en estilo de vida, o sea, manejo no farmacológico y metformina. Digamos que este es el que ha sobrepasado como en el tiempo, es bueno, bonito y barato, se utiliza en todos los pacientes con diabetes. Si el paciente no logra metas y verificamos que es adherente, nos vamos a una terapia dual. Pero entonces, ¿cuál es digamos, lo nuevo, lo novedoso de esta nueva guía? Y es, evalúe el riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene ya una enfermedad cardiovascular establecida, usted está en la obligación usted le tiene que ofrecer la mejor estrategia disponible. Y la mejor estrategia disponible es un agente que haya probado reducir efectos adversos y mejore el riesgo cardiovascular. Y de esos tenemos básicamente 2 medicamentos. Claro que ya digamos que la evidencia poco a poco está surgiendo, pero tenemos 2 grupos farmacológicos. Uno de ellos son los inhibidores de SGLT2 y el otro son los análogos de GLP-1. ¿Qué han demostrado estos estudios? Que pueden disminuir la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones por falla cardíaca de una manera muy importante. Este fue el estudio con empagliflozina, el EMPA-REC, y este es el estudio líder, el estudio con liraglutide. El estudio SUSTAIN fue un estudio donde se utilizó el semaglutide, que es un familiar de este liraglutide, pero se utiliza de manera semanal. Este medicamento también logró pues, una disminución de la mortalidad cardiovascular un poco más marginal, aunque aumentó las estancias por falla cardíaca. Sin embargo, sí hubo una disminución muy importante en el desarrollo de ACV, disminuyó el riesgo de accidente cerebrovascular. Digamos que hay no es como muy congruente, pero se ha tratado de establecer qué pasa con estos medicamentos. Pero lo importante es destacar que pues ya tenemos medicamentos que impactan de manera benéfica en el riesgo cardiovascular y que estamos en la obligación, pues, en este caso como clínicos, por lo menos de tener en cuenta eso. Y esto ha cambiado, digamos que hay un nuevo paradigma con respecto al manejo de la diabetes. Estos son, por ejemplo, los criterios de inclusión para iniciar estos medicamentos según estos estudios. Por ejemplo, la empagliflozina, pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular establecida y una glicada entre 7 y 10, a pesar de metformina, ¿cierto?
Lo mismo pasa con liraglutide, pacientes mayores de 50 años con evento cardiovascular o mayores de 60 con más de un factor de riesgo cardiovascular y que tengan una glicada por encima del 7%. Ya las guías nos apoyan el uso de estos dos medicamentos como una terapia de segunda línea después de la metformina. De hecho, como les mencionaba, hay un nuevo paradigma en el cuidado de estos pacientes, donde, por ejemplo, los cardiólogos que reciben un paciente con enfermedad cardiovascular establecida están en la obligación de buscar activamente diabetes y que dentro de se busque activamente la diabetes. Y pues cuando tengamos una glicada que nos diagnostique la diabetes, pues tratar de intervenirla con estos medicamentos. Entonces, digamos que eso también es un nuevo paradigma en la intervención actual de los pacientes con diabetes. Y se vienen muchos más estudios con estas moléculas, pues de aquí al 2020, y seguramente habrán muchos más estudios que intentarán demostrar beneficios en el riesgo, en la mortalidad del paciente diabético. Con respecto a la hipertensión arterial, pues ya también sabemos desde hace más de 30 años el impacto benéfico, es decir, el impacto deleterio de la hipertensión arterial según la edad, según el género, a mayor nivel de presión arterial sistólica y especialmente sistólica, aumenta el riesgo cardiovascular. Puede explicar inclusive hasta el 30% de riesgo de eventos cardiovasculares. Este estudio, que me pareció muy interesante, fue publicado en el 2014 en más de 1 millón de habitantes, donde se pretendía buscar la asociación entre la hipertensión arterial y 2 enfermedades cardiovasculares en pacientes mayores de 30 años libres de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué encontró? Que el riesgo cardiovascular en estos pacientes durante toda su vida por la hipertensión es del 63% versus el paciente que no es hipertenso. Esto ajustado por otros factores, otras variables. Y el tener hipertensión, no tenerla controlada, nos quita más precozmente el paciente presenta una enfermedad cardiovascular hasta 5 años antes que el paciente que no es hipertenso. Y esto se demostró pues, básicamente en las 12 enfermedades cardiovasculares: angina estable, inestable, infarto, falla cardíaca, muerte súbita, pues, en algunos más que en otros, pero sí se evidenció una diferencia entre aquellos pacientes hipertensos y no hipertensos. Las guías hasta el año pasado pues son muy diferentes. Esta, por ejemplo, la de Gran Bretaña, la inglesa, la europea, pues básicamente las metas establecidas y las que aprendimos es pues, que el paciente no tenga más de 140/90. Esto es, por encima de esto el paciente es hipertenso. Sin embargo, en los últimos años surgieron algunos estudios, quizás el de más impacto, este último estudio, el SPRINT, en el año 2015, y encontró que el impacto fue un estudio realizado por el gobierno estadounidense, y encontró que a 3 años los pacientes en los que se lograba llevar a metas más estrictas, es decir, llegar por lo menos a 120 milímetros de mercurio, disminuyó el compuesto de muerte cardiovascular, pues de enfermedad cardiovascular, de una manera muy importante, 5.2 versus 6.8%. Es decir, una reducción del riesgo de la mortalidad si somos más estrictos con el control de la presión. Esto se dio en pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, pues hubo una mayor tasa de eventos adversos, más hipotensos, pacientes con síncope, ¿cierto? Entonces, la evidencia sugiere, sí, es mejor un control más estricto, pero también hay que tener en cuenta otros eventos adversos. Los otros 2 estudios, este fue un estudio hecho solo en diabéticos, ¿y qué demostró el estudio? No demostró un beneficio en mortalidad, pero sí demostró un beneficio en el ACV, es decir, si somos estrictos en el paciente diabético, vamos a prevenir, quizás el resultado no dio para demostrar beneficio en mortalidad global, pero sí en enfermedad cerebrovascular. Entonces también es importante impactar en estos pacientes. Y este tercer estudio fue un estudio en pacientes con riesgo cardiovascular, sin eventos cardiovasculares, y demostró, pues no hubo un impacto benéfico en mortalidad o diferencias entre los 3 grandes grupos, pero que demostró que la polipíldora, que es esa píldora que tiene 2 o 3 componentes, por ejemplo, en este caso tenía rosuvastatina, tenía hidroclorotiazida y tenía candesartán. Entonces, ¿qué pasa con estas píldoras? Digamos que se plantea que este va a ser el futuro del manejo. Son pacientes que ya sabemos que van a requerir esta medicación pues, indefinidamente. Esto va a mejorar la adherencia. El paciente no se va a tener que tomar 5 pastillas, sino que con solo una
va a tener, y eso mejora la adherencia, está demostrado que eso mejora la adherencia. En base a estos estudios principalmente, surgieron unas nuevas recomendaciones en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, y es la guía de hipertensión arterial de los americanos, y ellos disminuyen el umbral para denominar a un paciente hipertenso. Ahora el paciente hipertenso era el que antes era prehipertenso, es decir, con solo tener más de 130/80 de presión arterial somos hipertensos. Esto ha generado pues, muchas discusiones con respecto al tema. Se dice que, por ejemplo, en Estados Unidos pasaron del 32 al 46% en el número de hipertensos, es decir, la mitad de los estadounidenses ya son hipertensos. Entonces esto va a generar un impacto a todo nivel, a nivel económico y quizás también pues, en el número de prescripción de medicamentos, pero es posible que esto se haya hecho con el fin de hacer más conscientes al personal médico con respecto a la importancia de llevar a metas a los pacientes. Es muy posible que no, el 100% no va a llegar a metas, pero por lo menos esto nos abre un poco más los ojos y va también de la mano con esas metas que se propuso la OMS de mejorar la adherencia farmacológica. Entonces, ¿qué recomienda esta guía? Recomienda que el paciente pues, con presión normal, listo, promover estilos de vida. El paciente que tiene una presión elevada, que sería este grupo de pacientes, este es como el prehipertenso, y el grupo de hipertensos con estadio 1, deberíamos evaluar específicamente en el grupo de hipertensos de estadio 1 el riesgo cardiovascular. Esto se hace a través de las diferentes escalas que conocemos. Si ese riesgo cardiovascular es menos del 10%, no le demos terapia farmacológica, estilos de vida saludable. Pero si el paciente ya tiene hipertensión estadio 2 o tiene hipertensión estadio 1 y el riesgo cardiovascular es mayor del 10%, deberíamos establecer ya una terapia farmacológica para estos pacientes. Vamos a ver con el tiempo, en 5 o 10 años, cuál es el impacto de estas recomendaciones. Con respecto a las medidas no farmacológicas, son muy importantes, demasiado importantes. Se dice que si usted suma todos estos factores protectores, podemos reducir hasta en 30 a 40 milímetros de mercurio la presión arterial de los pacientes. ¿Cuáles? Bajar de peso. Promedio de una disminución de 1 kilo de peso disminuye 1 milímetro de mercurio. Estilos de vida tipo saludable, alimentación, tipo DASH, puede bajar hasta 10 milímetros de mercurio. Dietas bajas en sodio y altas en contenido de potasio también pueden bajar la presión arterial. El ejercicio de aeróbico, de resistencia, ejercicios de equilibrio, también disminuyen la presión arterial. Y finalmente el consumo de alcohol también, moderarlo a no más de 30 gramos, también disminuye la presión arterial. Si sumamos todo esto podemos bajar hasta 30 milímetros. Para los que esto no es suficiente, pues tenemos el manejo farmacológico, o para los que tienen estadio 2 de hipertensión arterial o riesgo cardiovascular mayor. La primera línea van a ser actualmente las tiazidas y ECA-SUARA2 y los calcioantagonistas. Segunda línea, el resto. Hay que individualizar. Si es un paciente, por ejemplo, con cardiopatía isquémica, vamos a preferir el uso de betabloqueadores y de IECAS. Si es un paciente con proteinuria, ECA-SUARA2. Si es un paciente con, no sé, con hipocalcemia, tiazidas. Sí, entonces, es decir, hay que tratar de individualizar cada caso en particular, pero la idea es generalmente utilizar primera línea de tratamiento. Y algo también muy importante es la medición de la presión arterial. Si no la medimos adecuadamente, que el brazo no esté sobre una superficie, la espalda, utilizar un brazalete incorrecto, o que el paciente esté hablando mientras se le toma la presión, todo esto disminuye la precisión de la toma de la presión arterial. También algo muy importante para no diagnosticar inadecuadamente los pacientes. Bueno, finalmente les voy a hablar sobre la dislipidemia. Son múltiples las guías que intentan pues, guiar al personal médico con respecto al manejo de la dislipidemia y del factor de riesgo cardiovascular. Son muy diferentes, pero casi todas pues, establecen pues, algunos grupos con mucho más riesgo, ¿cierto? Quizás la guía que más hemos utilizado en los últimos años es esta guía del año 2013, en la cual establecemos el riesgo del paciente y basado en eso no tenemos metas de LDL, pero sí buscamos impactar en pacientes con alto riesgo utilizando estatinas de altas dosis o estatinas de dosis moderadas en aquellos pacientes donde no se ha demostrado un efecto tan fuerte. Entonces, si es un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular, esto es prevención secundaria, deberíamos evaluar la edad. Si son mayores de 75 años, utilicemos estrategias con estatinas de moderada dosis.
Si son pacientes menores, utilicemos altas dosis. Igualmente, en el paciente que tiene un LDL muy alto, mayor de 190, o el paciente diabético con riesgo cardiovascular elevado, también altas dosis. En aquellos pacientes que sean diabéticos, pero que no tengan un riesgo cardiovascular elevado, podemos utilizar moderada intensidad. Entonces, eso es lo que hemos aprendido en los últimos años y lo que más hemos utilizado. ¿Qué nos dice la guía colombiana del 2014? Pues algo muy similar. Evalúe si se puede impactar en prevención secundaria, o sea, todo paciente con enfermedad cardiovascular establecida debe tener una estatina de alta intensidad. Igualmente el que tiene LDL mayor de 190 y el diabético. Sin embargo, la guía propone utilizar el score de Framingham, el clásico de Framingham publicado en las guías de ATP3 del año 2003, ajustado a Colombia. Esto fue un estudio que se hizo en Bogotá, en una cohorte de Cundinamarca, y se estableció que pues, no hubo el riesgo de esta escala sobreestima el riesgo de los colombianos. Entonces se hizo un ajuste, se multiplica por 0.75 y con esta multiplicación pues, podemos establecer si el paciente tiene alto riesgo o menos, pues, un riesgo menor. Sin embargo, es bien interesante el hecho de analizar cada una de estas guías o estos scores de riesgo. Estos scores de riesgo son inexactos, no son tan precisos como uno quisiera, dependen de la población donde fue estudiada. Idealmente deberíamos validarlas en nuestro medio, somos un país muy diverso, con muchas diferencias en todo, en estilos de vida, en todo. Eso se debería tratar como de validar. De hecho, en Estados Unidos se analizó eso en pacientes menores de 50 años que tuvieron un evento coronario y que no estaban recibiendo estatinas. Pues no se esperaba que se infartaran, menores de 50 años, y se encontró que si los analizamos por las guías del 2013 o las recomendaciones de prevención primaria del 2016 de los mismos estadounidenses, se hubieran escapado prácticamente, pues miren acá, se escapan un 50% de pacientes que pues, por alguna otra razón se infartaron, o sea, algo está pasando con ellos, esto no capta adecuadamente al paciente que se infarta. Del total de pacientes que se infartaron, las guías por mucho detectó esta el 50%, Framingham el 34% y esta última recomendación solo el 30%. Algo está pasando con estas, o sea, es decir, es muy bueno tener estas opciones para tomar decisiones, pero no son tan exactas como uno quisiera. Definitivamente se deben desarrollar unas mejores escalas de riesgo para adultos y en esas digamos que tenemos ya la tecnología para hacerlo. Tenemos por ejemplo el score de calcio, tenemos biomarcadores que todavía están en estudio pero que quizás complementen el riesgo cardiovascular. Algo que llamó la atención fue las guías del año 2017 de los endocrinólogos de Estados Unidos y ellos ingresan un nuevo grupo de riesgo en la enfermedad cardiovascular y es el paciente con el riesgo extremo. En estos pacientes ellos sugieren llevar a unas metas mucho más estrictas de LDL, menos de 55. ¿Cuál es el paciente con riesgo extremo? Es un paciente que tiene ya una enfermedad cardiovascular y es diabético, o que tiene una enfermedad cardiovascular y es renal. Es decir, la gran mayoría de pacientes que vemos acá que salen de acá de hospitalización. También aquellos pacientes que siguen progresando en enfermedad cardiovascular a pesar de tener LDL en metas. O pacientes que tuvieron un evento cardiovascular a temprana edad, menores de 55 y menores de 65. En ellos la meta es mucho más estricta. Y pues ya tenemos opciones terapéuticas para eso. Quizás esto también es un nuevo paradigma en el manejo, en el control de la dislipidemia. Por ejemplo, este medicamento, el evolucumab, que es un inhibidor de una enzima que se llama la PCSK9, logró pasar de 90 a 30 en el nivel de LDL, o sea, disminuyó en un 60% el nivel de LDL. Y esto demostró un impacto en el riesgo cardiovascular. Estos pacientes se murieron menos, disminuyó en un 15% la mortalidad en el paciente, o sea, la recurrencia de un evento cardiovascular en los pacientes que ya tuvieron un evento pues, coronario previo. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras menos tengamos LDL, mucho mejor. Mientras más bajo esté el LDL como marcador subrogado de enfermedad aterosclerótica, mejor. Y pues ya tenemos estrategias para hacerlo. ¿Qué nos dicen los colombianos ahora después de esto? Este es un cardiólogo bogotano que propone en la última, pues en noviembre, en el mes de noviembre, propone un cambio en las nuevas guías colombianas donde ya busquemos el paciente con riesgo extremo y seamos más intensivos con él. O sea, estatina de alta intensidad, ezetimibe, y si no mejora, si el paciente sigue con riesgo cardiovascular alto, LDL elevado,
intentar utilizar otras estrategias. Sin embargo, utilizar estas estrategias conllevará a un alto consumo de gastos pues, financiero en el sistema. Esos medicamentos pueden valer cerca de 18 millones el año, o sea, 1,5 millones mensual de tratamiento. Entonces, quizás nuestro país no está preparado para el uso de estos medicamentos de manera masiva, pero no sabemos si ese impacto de aumento de costos en el momento inmediato tenga un impacto benéfico más adelante y ahorremos dinero, pues, es decir, la inversión en estos medicamentos tenga un impacto en el futuro. Bueno, y como conclusiones, entonces, pues digamos que el objetivo de esta charla es tratar de fortalecer pues como todos, tener los esfuerzos dirigidos hacia la prevención primordial y primaria, que digamos que es lo que más hemos como olvidado en un medio tan técnico como el nuestro, ¿cierto? El manejo integral del paciente, no solamente las comorbilidades, sino todo esto influye de manera importante en el estado de salud de un paciente, las emociones, la cultura, el ambiente, y deberíamos como médicos tratar de adaptarnos a esto. Les hablaba de las múltiples escalas de riesgo, todavía tienen una calibración imperfecta, falta validación en nuestro medio. Quizás el rol de los nuevos factores de riesgo como el calcio en arteria coronaria, biomarcadores como la PCR de alta sensibilidad, algunos marcadores inflamatorios, la homocisteína, estudios genéticos, quizás nos ayuden también a aclarar un poco más qué sucede con estos pacientes en los que aparentemente no tienen más factores de riesgo. También destacar las nuevas estrategias farmacológicas que nos van a generar altos costos inmediatos en salud. Sin embargo, no sabemos cuál sea el impacto a largo plazo y si esto disminuye realmente pues la carga económica y la carga en años de vida recuperados por un paciente que logremos llevarlo a metas, especialmente con pues con estos medicamentos, con inhibidores de PCSK9 en dislipidemia y con un control más estricto. Se estima que para llegar a un control más estricto vamos a utilizar cerca de 3 medicamentos, diferente a las guías previas donde utilizábamos 2 medicamentos. Es decir, se va a aumentar el consumo de estos medicamentos. Y lo otro muy importante son las barreras en la prevención del riesgo, que muchas veces no dependen de nosotros. Una de ellas es la presión que ejerce la industria alimentaria y tabacalera, es impresionante. Quizás esto no va a ser una barrera que va a persistir por mucho tiempo. Las políticas públicas débiles, nuestros gobernantes quizás no están tan interesados en esto. Y sistemas de salud ineficientes, en algunos casos como el nuestro, donde todavía hay muchas debilidades en la prevención del riesgo y en el seguimiento de pacientes a largo plazo. Bueno, pues no sé si tienen preguntas, comentarios.